Un saludo para todos, mi nombre es Natalie Castrillón, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación, y hoy junto a mis compañeras que más adelante se van a presentar, queremos traerles una situación, un problema donde vamos a identificar cómo esas bases fisiológicas y modelos funcionales de nuestro sistema nervioso central se ven involucrados en todo este caso. ¿Cómo podemos hacer una adecuada intervención? ¿Cómo podemos estudiarlo? Esto, ¿cómo involucra a los docentes? ¿Cómo involucra a una cantidad de profesionales y de forma interdisciplinar? Entonces más adelante vamos a ver cada uno de estos y cómo aterrizamos con unas conclusiones esta situación problema. Hoy traemos el caso de un preadolescente de 12 años que después de un accidente en su bicicleta sufre una lesión en su hemisferio izquierdo del cerebro, provocando en este alteraciones tanto en su lenguaje, impactando muchísimo su desempeño escolar y también la interacción con los demás. Desde la neuropsicología sabemos que el hemisferio izquierdo está estrechamente vinculado con las funciones lingüísticas, especialmente en áreas como el área de Broca, que tiene que ver con la producción del lenguaje, en el área de Wernicke, que es netamente la comprensión de ese lenguaje. Las lesiones en esta región pueden generar trastornos como afasias, que en el caso, por ejemplo, de Juan, que es el que estamos estudiando hoy, puede presentar dificultades en la fluidez verbal, en la comprensión lectora, en la expresión escrita. ¿Y cómo podemos identificar nosotros esto o cómo se evidencia todo este tema o todo este caso en el aula de clase? Entonces, ¿cómo podemos identificar que nuestro preadolescente, que en este caso Juan, está presentando estas dificultades en el aula de clase debido a esa lesión? Entonces se pueden presentar situaciones como no interpreta bien los textos, no sigue instrucciones, no comprende lo que lee, se le dificulta leer con fluidez, no sabe trabajar en grupo o ya se le dificulta más trabajar en grupo por el que dirán, porque no entiendo, porque no comprendo. Todas estas situaciones se nos pueden dar en un aula de clase, por eso la importancia de saber cómo está estructurado nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, cómo responde a cada una de estas lesiones, cómo podemos ayudar a un estudiante cuando se presentan estas situaciones. Por eso el día de hoy queremos continuar dándoles más herramientas, como por ejemplo cómo podemos intervenir estos casos, cómo podemos ayudarles para que ese entorno escolar sea más amigable para ellos y que no acarreen a problemas emocionales más adelante, que obviamente en este caso quizás van a existir. Y el desafío más grande que nosotros los profesionales nos enfrentamos, y también un docente en un aula, es cómo diseñar o cómo intervenir toda esa parte lingüística que es donde está presentando dificultades el estudiante, o en este caso Juan, y cómo identificarlo a través de todas esas estructuras y modelos funcionales de nuestro sistema nervioso central, cómo trabajarlas, porque todo esto va a impactar la conducta de ese preadolescente y en este caso Juan. Por ese motivo es que más adelante ya van a tener a Lorena Mejía, que es nuestra compañera, quien les va a explicar un poco más acerca de esos modelos funcionales, sobre esas bases fisiológicas del sistema nervioso central, para que lo aterricemos más a lo que puede estar sucediendo con Juan. Bueno, vamos a hablar de qué son los modelos funcionales. Entonces son teorías que explican cómo diferentes procesos mentales, como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas, se organizan en el cerebro y permiten que una persona aprenda, se comunique y se adapte a su entorno. Esto en neuropsicología de la educación es muy importante porque nos ayuda a entender qué pasa en este caso en el cerebro de un estudiante. Además nos ayuda a que podamos, como docentes, pues los que son docentes, crear estrategias a nivel pedagógico que son inclusivas y que respondan a sus necesidades. Bueno, y también no a los docentes, también a los neuropsicólogos. Vamos a hablar entonces ahora de los modelos, como el modelo de atención de Mesulman 1985, que propone que la atención es un proceso distribuido que involucra varias regiones cerebrales, lóbulo frontal, parietal, cíngulo y tálamo, ¿cierto? Explica que la atención puede ser, primero, dirigida, o sea, fijarse en algo puntual,
o sostenida, que sería mantenerse en la tarea durante el tiempo. En el caso de Juan, por ejemplo, digamos que Juan va a leer un texto, él debe mantener la atención sostenida, pero como su lenguaje está afectado, necesita apoyos visuales para poder mantener esa atención y esa concentración en el texto. Ahora vamos a hablar del modelo de Posner y Peterson en 1990, que identifica tres redes: alerta, orientación y ejecutiva. La alerta es mantener en un estado de preparación, ¿cierto? La orientación es dirigir la atención a un estímulo relevante y la ejecutiva es controlar la atención frente a diferentes factores o distractores, ¿cierto? En el ejemplo con Juan, digamos que él empieza clase de matemática y necesita activar la alerta al resolver, por ejemplo, el ejercicio. Enfoca su atención en el problema, la orientación, y si alguien lo interrumpe, debe inhibir la distracción, que ahí estaría la ejecutiva funcionando. Ahora vamos a hablar del modelo de Corbetta y Schulman, 2002. Ellos plantean dos redes que trabajan juntas: red dorsal, que controla la atención voluntaria según las metas, y red ventral, que detecta estímulos inesperados o novedosos. Con Juan vamos a poner un ejemplo. Si se propone terminar, por ejemplo, un taller, él activa la red dorsal, pero si escucha de repente su nombre, que sería red ventral, que cambia su foco de atención a mirar, por ejemplo, quién lo llamó, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los modelos de memoria de Atkinson y Shipley, 1968, que ellos hablan de modelo multialmacén: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Un ejemplo con Juan: al escuchar una explicación, primero la retiene brevemente en memoria sensorial, luego la procesa en la memoria a corto plazo y, si esto lo repite constantemente, la guarda en la memoria a largo plazo gracias a esa repetición. Ahora hablaremos de Beddeley y Hitch en 1974, memoria de trabajo o buque fonológico. Maneja la información verbal, la agenda visoespacial trabaja con imágenes y relaciones espaciales, o el ejecutivo central, que coordina los dos sistemas. Con Juan, dificultades, por ejemplo, en el buque fonológico por su lesión en el lenguaje. Se beneficia de apoyos visuales, como cuáles: mapas mentales, conceptuales, pictogramas, y de repetir la información de forma espaciada. O sea, eso a Juan le serviría pues muchísimo en todo este proceso. Ahora, los modelos de funciones ejecutivas. Miyake en 2000 define tres componentes principales: la inhibición, que es controlar impulsos y distraerse menos; la flexibilidad cognitiva, que es cambiar de estrategia cuando algo no funciona; y la actualización, que es mantener activa y renovar la información en la memoria de trabajo. Digamos que con Juan, la inhibición: evitar distraerse con ruido; la flexibilidad cognitiva: cambiar de método si no entiende un problema, por ejemplo; y la actualización: usar una agenda escolar para organizar tareas y revisar avances. Bueno, en este momento los voy a dejar con mi compañera Alexa, que ella ya les va a hablar un poco más de cuál es esa propuesta de intervención para el caso de Juan. Hola a todos, mi nombre es Alexa Ortiz Ibarria, estudiante de la especialización en neuropsicología de la educación, y les estaré hablando sobre la propuesta de intervención en el aula. Esta se centrará en una intervención educativa de forma inclusiva para el caso de Juan, en la cual se buscará fomentar su atención, su memoria y las funciones ejecutivas. Para trabajar la atención de Juan, se pretende realizar primero que todo ejercicios de respiración y atención plena antes de cada una de las diferentes actividades. Procurar dividir las tareas largas a Juan por más cortas, que le permitan a él más concentración. De igual forma, procurar que el espacio no contenga distracciones hacia él. Y en muchas ocasiones realizar actividades o pausas activas que le ayudarán a mejorar su rendimiento académico, a estar más motivado y, sobre todo, a estar concentrados en cada una de las diferentes actividades. En la memoria podemos realizar juegos de lógica o de cálculos mentales, como lo pueden ser las sopas de letras. Asimismo, implementar apoyos visuales, como son las mapas mentales y mapas conceptuales. Y de igual forma, realizar repeticiones espaciadas donde se pueda, con Juan, repasar lo aprendido. En las funciones ejecutivas se pueden implementar juegos o actividades que le permitan a Juan estimular la toma de decisiones, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, como los juegos de mesa, actividades de seguir secuencias como contar los números, tener una agenda de paso a paso de las tareas a realizar. Como conclusión, en el caso de Juan podemos decir
que una lesión focal en el hemisferio izquierdo del cerebro puede impactar significativamente las funciones lingüísticas esenciales para el aprendizaje. Por eso es importante tener una perspectiva neuropsicológica de qué áreas se ven afectadas, como el área de Broca, como el área de Wernicke, cómo podemos intervenirlas, cómo podemos emplear esos modelos del sistema nervioso central que nos permite comprender la relación directa de nuestras estructuras cerebrales y las funciones cognitivas y cómo esta también se ve evidenciada en el comportamiento. Ya con todo esto podemos identificar actividades, hacer intervenciones que ayuden al estudiante a tener pues al menos una relación ya más fluida con sus compañeros y que su contexto escolar se vea más amigable. Bueno, y en el caso de Juan podemos también concluir desde los modelos funcionales cómo estos nos ayudan a entender sus dificultades y a orientar la intervención hacia él, y cómo también los modelos de atención muestran cómo apoyar su concentración con actividades cortas, con actividades visuales, y los de memoria nos explican la importancia de usar, por ejemplo, la repetición y apoyos gráficos. Y también las funciones ejecutivas destacan la necesidad de trabajar su autorregulación y la organización. En conjunto, estos modelos nos permiten diseñar para Juan estrategias inclusivas que favorezcan su aprendizaje y que favorezcan su recuperación. Los modelos funcionales le permitirán a los docentes entender que el comportamiento de los estudiantes puede variar según el contexto, y esto facilita una interpretación más matizada del desempeño académico y conductual. Por lo tanto, los docentes pueden beneficiarse de la formación continua sobre los modelos de atención, memoria y funciones ejecutivas. Esto no solo les ayudará a interpretar mejor el comportamiento de sus estudiantes, sino también les permitirá implementar estrategias pedagógicas más efectivas, inclusivas y adaptadas a las necesidades individuales, mejorando así el clima del aula y el rendimiento académico en general.